Saludos, mi nombre es Rafael Cabrera Ferreras de la asignatura de Inteligencia Artificial con el maestro Ángel Asensio. En esta ocasión vamos a abordar el tema sobre sistemas expertos. Como ejemplo, el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo está basado en encontrar en un grafo la ruta más corta para trasladarse desde un punto A hacia un punto B. Como vemos en este ejemplo, en este grafo, el cual es un grafo dirigido, lo que significa que solo se puede avanzar hacia la dirección indicada por las flechas. Por ejemplo, desde el vértice 1 se puede ir por esta ruta hacia el vértice 2, pero no se puede devolver por esa misma ruta, porque este es un grafo dirigido. Vamos a explicar lo que significa cada número acá. Los números en negrita sobre los círculos indican el número de vértices. Tenemos acá 5 vértices. Las flechas en rojo o en rojo vino y en azul poseen un número que indican la distancia a la que se encuentra un vértice del otro por dicha ruta. Y los números que están en el centro de cada vértice indican la distancia que se tomaría llegar hacia cada uno de ellos partiendo desde el vértice 1, por ejemplo. Este número 5 indica que para llegar desde el 1 hacia el 2 se toma una distancia de 5 o un peso 5. Por ejemplo, si vamos por acá, que es la ruta más corta, tenemos 2 y luego 3. Eso es un peso 5. Bien, acá tenemos en estos números en azul lo que es el grafo representado numéricamente. Por ejemplo, el número 1 nos indica que el vértice 1 nos da acceso hacia el vértice 2 con una arista de distancia 7. Distancia 7, vértice 1 hacia el vértice 2 con una distancia 7. Luego el mismo vértice 1 también nos da acceso al vértice 4 con una distancia 2. Vértice 1, distancia 2 hasta el vértice 4. Y así sucesivamente. Este número 5 nos indica que tenemos 5 vértices y 9 aristas. Y finalmente vamos a partir desde el vértice 1 hacia el vértice 3 como destino. Veamos este ejemplo en ejecución en un programa en Java ejecutado por consola. Invocamos nuestro programa que se llama rutacorta.jar. Nos pide el número de vértices, que es 5, y el número de aristas, que es 9. Luego vamos a introducir, vamos a pegar lo que es el grafo, la representación del grafo numéricamente. Luego nos indica que introduzcamos el vértice inicial. Vamos a empezar en el 1. Acá el programa nos da un pequeño resumen de cuál sería la distancia más corta desde el vértice 1 hasta cualquiera de los demás vértices. Por ejemplo, hasta el vértice 1 la distancia más corta es 0 porque está en el mismo lugar. Hacia el vértice 2 la distancia es 5 y así sucesivamente. Luego nos pide que ingresemos el vértice destino. Pongamos el vértice 3. Nos indica que para llegar desde el vértice 1 hacia el 3 debemos ir primeramente hacia el vértice 4, luego hacia el vértice 2 y luego hacia el 3. Veamos en el ejemplo. Desde el vértice 1 debemos ir al 4, luego al 2 y luego al 3. En el ejemplo nos indicó que la distancia más cercana para llegar hacia el 3 sería 6.
y acá podemos sumar 2 más 3 más 1, que es igual a 6. Veamos otro ejemplo. Ejecutamos nuestro programa, indicamos el número de vértices, 5, 9 aristas, pegamos el grafo y vamos a ir en esta ocasión desde el vértice 1 hasta el vértice 5. Nos indica que podemos ir desde el 1, luego al 4 y luego al 5. Acá, como vemos en la imagen, desde el 1 vamos al 4 y luego directamente hasta el 5. Bien, vamos ahora a pasar a explicar lo que es el pseudocódigo de este algoritmo. Consideremos que la distancia I como la distancia más corta del vértice origen ingresado al vértice I. El método Dijkstra que tenemos acá, indicando el grafo y el origen como parámetro. Creamos una cola de prioridad Q, agregamos origen a la cola de prioridad Q, mientras Q no esté vacío. Sacamos un elemento de la cola Q llamado U. Si U ya fue visitado, continúo sacando elementos de Q. Marcamos como visitado U. Para cada vértice V adyacente a U en el grafo, sea W el peso entre vértices U, V, si V no ha sido visitado. Relajación, que es donde se actualizan las distancias. Y luego el método de relajación, donde se evalúa el vértice actual, el adyacente y su peso. Si la distancia actual más el peso es menor que la distancia adyacente, entonces la distancia adyacente será igual a la distancia actual más peso. Agregamos adyacente a la cola de prioridad Q. Vamos a ver acá en detalle el código en Java, el cual lo declaramos de la siguiente manera. Primeramente creamos una lista de adyacencia, declaramos acá la distancia U, distancia de vértice inicial a vértice con ID U. Esta línea para vértices visitados. Luego Priority Q, que es propia de Java, usamos el comparador definido para número de vértices. Y esta parte acá para la impresión de caminos. Y la función de inicialización será simplemente lo siguiente. Inicializamos todas las distancias con valor infinito. Inicializamos todos los vértices como no visitados. E inicializamos finalmente el previo del vértice I con -1. El vértice 1 es visitado. La distancia del vértice 1 hacia el vértice 1 es 0 por estar en el mismo lugar. Extraemos el tope de la cola de prioridad. Mientras cola no esté vacía, obtengo de la cola del nodo con menor peso, en un comienzo será el inicial, y luego sacamos el elemento de la cola. Si el tope ya fue visitado, entonces no tengo necesidad de evaluarlo, por ello continuaría extrayendo elementos de la cola. En este caso, al ser el tope el inicial, no está visitado, por lo tanto marcamos como no visitado. Ahora vemos sus adyacentes que no hayan sido visitados. Reviso sus adyacentes del vértice con el ID del vértice adyacente. Veo el peso de la arista que une el actual con el adyacente, si el vértice adyacente no fue visitado. En la impresión del camino encontrado, para imprimirlo, la ruta más corta deseada, usamos el arreglo previo U, donde U tendrá el valor del vértice destino. Si aún poseo un vértice previo, recursivamente sigo explorando. Terminada la recursión, imprimo los vértices recorridos. Y así finalmente llegamos
a la conclusión de lo que es este algoritmo de Dijkstra. Muchas gracias. Hasta luego.